¿Qué tal? Buen día. Estamos aquí en el día conmemorativo de los profesionales de la psicología y el día de hoy les agradecemos que nos hayan invitado a presentarles los resultados preliminares del estudio que estamos realizando sobre el espacio doméstico y salud integral durante la pandemia por COVID-19. El día de hoy estamos aquí para presentarles su servidora, pero también el doctor arquitecto Gabriel Barbosa Chávez de la Facultad de Arquitectura y el doctor Roberto Montes Delgado. Bueno, pues mi nombre es Jimena Zacarías Salinas y pues vamos a iniciar. Adelante. Bien, dentro de lo que ha sido la pandemia denominada COVID-19, declarada en marzo de este año por la Organización Mundial de la Salud, han surgido una serie de cambios, sobre todo al interior de los espacios domésticos. Y este espacio ha sido tomado en cuenta como parte de la estrategia para evitar la propagación de esta enfermedad. Sin embargo, parte de este estudio se centra en el aspecto de tomar en cuenta cómo este ambiente doméstico se ha sometido a una serie de cambios. Así que ha resultado indispensable recurrir a cuestiones de percepción de los residentes respecto a cuestiones que tienen que ver con la adecuación de sus espacios para afrontar esta situación de confinamiento, al mismo tiempo que se realizan o que ha sido necesario realizar en los hogares actividades laborales y escolares. Hay un constructo importante que es tomado en cuenta en este estudio, que es la satisfacción residencial, que tiene que ver con la parte cognitiva, la adecuación de los espacios, que tienen que ver con la parte comportamental, y la satisfacción de las necesidades, que es la parte afectiva, que incluye estados emocionales relacionados con los espacios. Bien, el objetivo general de este estudio fue, o es todavía, porque está en curso, analizar la relación entre la satisfacción residencial y la salud integral de las personas que primordialmente fueron adultas que se mantuvieron en confinamiento sanitario en sus domicilios derivado de la pandemia por COVID-19. Tenemos algunos objetivos específicos que tienen que ver con analizar la relación entre los factores emocionales, la calidad de las relaciones familiares y la percepción de comodidad y privacidad de los espacios domésticos. También describir la relación entre la satisfacción residencial con el estrés, el uso y adecuación de los espacios domésticos y su relación con la experiencia general durante la cuarentena. Y por último, identificar la relación entre la percepción de comodidad y privacidad con la cualidad de las relaciones familiares reportada por las personas que participaron en nuestro estudio. Lo que hicimos es una investigación de tipo descriptiva, correlacional y transversal. Solamente hicimos una aplicación. Esta aplicación empezó el 11 de abril del 2020 y utilizamos la aplicación de formularios de Google para poder elaborar el instrumento. Participaron 154 personas, de estas el 60% son mujeres, el 40% son hombres, con un rango de edad de 19 a 67 años. Primordialmente fueron habitantes de Colima, pero también participaron personas de Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, California, Estados Unidos, entre otros. Dentro del rango de escolaridad de nuestros participantes tenemos que predomina la licenciatura, seguida del bachillerato, pero tenemos también gente que tiene carrera técnica, que reportó carrera técnica, estudios de maestría y de doctorado. Lo que hicimos fue diseñar un instrumento, un cuestionario con 5 secciones. La primera, obviamente, un consentimiento informado en el que se le informaba, se le hacía saber a las personas de qué era el objetivo del trabajo y qué características tenía su participación. El segundo fueron datos generales. En estos datos generales, además de los datos sociodemográficos de edad y género, se les preguntó el tipo de vivienda, el número de habitaciones, el número de baños, la cantidad de personas que habitan, entre otros datos asociados a la vivienda.
En la tercera sección tiene un autorreporte del estado de salud y de los estados emocionales. Aquí todavía no terminamos de hacer los análisis porque tenemos autorreporte de algunos de los padecimientos que ponen en mayor riesgo a las personas para contraer y tener complicaciones del COVID. Y ahí pues esos no se los vamos a presentar ahorita porque estamos todavía en el análisis. La sección cuarta es el autorreporte del uso, percepción, comodidad y privacidad de los espacios y de las adecuaciones espaciales que tuvieron que realizar para poder acomodar su casa a estos momentos que estamos viviendo. Y por último, un autorreporte en la calidad de las relaciones familiares. Aquí no voy a abundar demasiado, solamente les quiero compartir que una vez que hicimos el análisis de este cuestionario, encontramos que las secciones que yo les comentaba, por ejemplo, esta es la de las emociones, todas tienen un buen nivel de confiabilidad, es decir, que tienen cualidades de validez y de confiabilidad adecuadas que nos permiten hacer los análisis de correlación y que les vamos a presentar el día de hoy. Cuando yo más adelante hable de las relaciones entre las variables y yo mencione síntomas depresivos o reacciones emocionales y estrés, me estaré refiriendo a este conjunto de emociones. Por ejemplo, si yo hablo de síntomas depresivos, voy a referirme a tristeza, ganas de morir, sentimiento de pérdida, frustración, ansiedad y enojo, que por derivado de un análisis factorial exploratorio se agruparon en conjunto, y el segundo, que es preocupación, incertidumbre y estrés, me voy a referir a él como reacciones emocionales y estrés. En la siguiente sección que se hizo este análisis para ver si había validez y confiabilidad, que en nuestro caso es muy importante porque cuando nosotros diseñamos una escala necesitamos saber que esa escala tiene justamente las condiciones de medir lo que queremos medir y de que sean datos confiables. Entonces, aquí nos aparecieron tres factores. El primero es la satisfacción residencial, que es una de las variables más importantes del estudio, que incluye el reporte del bienestar que la vivienda aporta a la familia, a las personas, y si cumplen las necesidades de los usuarios y si ha sido fácil o difícil adecuar el espacio para las condiciones actuales. El otro es el nivel de concentración logrado para realizar las actividades que tenemos que realizar en estos momentos, que básicamente son trabajo en casa y actividades escolares. Y el tercero es la adecuación de los espacios, es decir, qué tan fácil fue o está adecuada mi vivienda para poder hacer trabajo en casa, actividades escolares y ejercicio. La otra sección que analizamos fue la de comodidad y privacidad de los espacios, y esta fue fácil porque se agruparon por comodidad de la vivienda, privacidad de los espacios comunes y privacidad de los espacios personales. Y por último, el análisis que se hizo del reporte de la calidad de las relaciones familiares, que lo que preguntamos es si sus relaciones familiares han sido se han percibido como más afectuosas, cercanas, respetuosas, confiables y tolerantes, o si han percibido conflicto, indiferencia, soledad, discusiones, relaciones violentas y distantes. Cuando yo me refiera más adelante en los resultados a relaciones familiares cálidas o calidez en las relaciones o dificultades familiares, me estaré refiriendo a este grupo de reactivos. Bueno, los resultados lo que vamos a hacer es que se los vamos a presentar en dos momentos. El primero, con los datos descriptivos del autorreporte sobre emociones, síntomas y estrés durante el confinamiento, y la segunda parte con los resultados de las correlaciones. Bien, pues entonces vamos a iniciar con los datos descriptivos de los autorreportes sobre las emociones, los síntomas y el estrés. En este estudio es importante comentar que se tomaron en cuenta 12 variables de salud integral. En esta ocasión voy a compartir 6 que consideramos las más significativas. Una de estas es el estrés, como pueden ver en esta gráfica. La vida moderna está llena de presiones que hacen que las personas se estresen. Sin embargo, esto puede verse incrementado a consecuencia de la pandemia por COVID-19, que ha venido a modificar nuestra forma de vivir. En el estudio se encontró que en los participantes el 25% no presentó estrés,
El 39% continuó con el mismo nivel que tenía antes de la pandemia y como dato importante, el 36% incrementó sus niveles de estrés, debido probablemente a situaciones tales como las rutinas diarias alteradas, las presiones económicas, la pérdida de empleo, el aislamiento social, entre otras más que nosotros hemos podido identificar. En la siguiente gráfica vamos a encontrar las variables ansiedad y preocupación. Cuando se afronta una crisis como la pandemia por COVID-19, es natural sentir ansiedad, la cual es una emoción normal que sirve para protegernos, para estar alertas y adaptarnos al entorno. Sin embargo, cuando esta nos rebasa, puede ser perjudicial. En el estudio se encontró que el 20% de los participantes no presentó ninguna alteración alguna. El 30% continuó igual que antes de la pandemia. Sin embargo, un dato que llama la atención es que el 50% reportó sentirse más ansiosos y preocupados debido a diferentes factores tales como no saber cuánto tiempo va a durar la pandemia, lo que podría suceder en el futuro con respecto al empleo, la economía, la posibilidad de enfermar o de algún familiar que pueda tener alguna situación de enfermedad, la información errónea que llega constantemente y que nos hace sentir sin control y sin lograr tener la claridad suficiente para conducirnos ante las nuevas exigencias a las que estamos expuestos día con día. Vamos a ver la siguiente gráfica. En esta podemos ver otras dos variables, tristeza y frustración. El confinamiento a consecuencia de la pandemia puede alterar el ánimo de cualquier persona, haciéndonos sentir tristes, enojados y con gran frustración. También existe la posibilidad de que puedan empeorar algunos trastornos de salud mental, incluyendo la ansiedad y la depresión. En el estudio se encontró, como vemos en la gráfica, que el 46% de los participantes no presentaron estos sentimientos. El 19% continuó igual que antes. Sin embargo, vemos que el 35% percibe más intenso este sentimiento. Aquí es importante vigilar que si esto continúa por varios días y semanas, causando problemas en la vida diaria, es momento de ser honesto y solicitar ayuda. En la ciudad existe una cantidad importante de profesionales de la salud que podrían ayudar. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Vemos sentimiento de pérdida. Es probable que toda la familia esté sana y refugiada en casa a consecuencia de la pandemia. Sin embargo, es normal sentirse abrumado o con sentimiento de pérdida. Esto puede estar siendo originado por diversas pérdidas tales como la estabilidad económica, la capacidad para moverse libremente o la limitada relación que tenemos actualmente con nuestros amigos y familiares. También hay personas que pueden experimentar pérdidas más profundas, como la cancelación de una boda, la conclusión repentina de un proyecto de intervención o investigación en la que se había invertido un gran esfuerzo, la cancelación de un viaje muy deseado o un proceso de titulación. En el estudio se encontró que el 62% de los participantes no presentó este sentimiento de pérdida. El 18% continuó igual que antes de la pandemia y solo el 20% reportó haber tenido sentimientos de pérdida. En este sentido, es importante comentar que las pérdidas grandes o pequeñas son reales y válidas y es benéfico hacer el duelo, ya que este proceso forma parte del cuidado de nuestra salud emocional y social. Hay más variables que posteriormente vamos a profundizar cuando el estudio esté terminado, pero por ahora creo que estas pueden aportar a la comprensión de la relación de los espacios domésticos y la salud integral. Muy bien. Bueno, hablando de cómo es que encontramos que se relacionaban estas emociones, ya en la parte del análisis de las correlaciones encontramos que justamente estos estados emocionales y reacciones que nos comentaba el doctor Roberto están todas asociadas a un reporte de estrés, todas asociadas de manera positiva, es decir, cuando las personas reportan de manera clara que están experimentando estrés debido al confinamiento por la pandemia, está también las personas reportando que tienen ansiedad, tristeza, incertidumbre
enojo, frustración y sentimiento de pérdida y ganas de morir. Al mismo tiempo están asociadas, esta sensación de estrés está asociada con síntomas como la preocupación, la distracción, el apetito y el insomnio. Todas estas, como ustedes pueden ver en el esquema, todas están interrelacionadas. Esto quiere decir que estos estados emocionales realmente se presentaron como tal en el autorreporte de todas las personas que participaron, por lo que es importante pues ubicar en qué contexto es que está ocurriendo esta relación entre estas variables. La única que no mostró relación directa fue incertidumbre y enojo, pero todas las demás están vinculadas entre sí. Ahora, respecto a las reacciones emocionales, el estrés y los síntomas depresivos, lo que hicimos fue analizar si todos estos datos de reacciones emocionales de estrés, síntomas depresivos, estaban asociados con variables asociadas o vinculadas al espacio. Entonces, por ejemplo, les preguntamos si ellos consideraban que sus espacios eran ruidosos y eran espacios estresantes. Las personas, en la medida que respondían, nos decían que sí, que sentían que los espacios eran ruidosos y estresantes, cuando eso estaba asociado con, obviamente, una mayor cantidad de personas con las que estaban viviendo. Y como ustedes pueden ver, los espacios ruidosos están asociados con los síntomas depresivos y también con las reacciones emocionales asociadas de estrés. El percibir un espacio doméstico como estresante también está vinculado con los síntomas depresivos. Todo esto con el número de personas que habitan en una vivienda. Bien. Además, hicimos otros análisis de todas las variables que teníamos en el estudio, las estuvimos analizando con estudios, con análisis de correlaciones. Y bueno, lo que encontramos es que ahora, por ejemplo, ya no nada más a nivel de las emociones, sino a nivel de la concentración que se requiere para realizar todas las actividades que estamos haciendo en casa, pues les preguntamos cómo es que eso se relacionaba, o más bien analizamos cómo es que eso se relacionaba con el nivel de adecuación de los espacios, qué tan satisfechos se sienten de su espacio doméstico, si la experiencia general hasta ahora ha sido agradable o desagradable y los síntomas depresivos. Y bueno, pues encontramos también relaciones significativas y positivas entre todas estas variables. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que la experiencia general durante la cuarentena, si yo digo que es agradable, esto me va a ayudar a tener o está asociado porque he tenido posibilidad de concentrarme para realizar las actividades que tengo. Si el nivel de concentración que yo estoy reportando es alto y es positivo para hacer mi trabajo en casa, quiere decir que yo fui capaz de hacer adecuaciones en los espacios en los que yo habité y obviamente esto está vinculado con un incremento en la satisfacción residencial. Quiero hacer notar esta relación negativa entre el nivel de concentración y los síntomas depresivos, porque aquí no es una relación positiva, sino es una relación negativa. Entonces quiere decir que si disminuye el nivel de concentración que yo tengo que hacer para dedicarme a las actividades laborales, puede aumentar el reporte de síntomas depresivos. Asimismo, si aumentan los síntomas depresivos, disminuye también la satisfacción residencial. En otro grupo de variables en las que hicimos correlaciones, en donde ahora nos fuimos a preguntar sobre la privacidad, la comodidad y cómo es que esto está relacionado con la familia, encontramos que hay un reporte específico de si es confortable su vivienda, que cuando se trata de estudios de psicología ambiental, que en este que les estamos presentando está en ese ámbito, uno de los variables más importantes que se estudian es la comodidad y la privacidad. Entonces, encontramos que la comodidad de los espacios está vinculada de manera positiva con la percepción de privacidad de los espacios personales, es decir, de las habitaciones, de la recámara. Si yo percibo que tengo privacidad en mi recámara o en mis espacios, yo voy a reportar mayor comodidad. También, obviamente, si yo percibo que tengo un espacio personal privado, también estoy considerando que los espacios comunes son privados, tienen esa cualidad.
Aquí quiero llamar la atención sobre la relación negativa entre la privacidad de los espacios personales y las dificultades relacionales en la familia. Entonces, aquí encontramos que aunque es una correlación baja, pero es una correlación significativa, que cuando las personas reportan que no perciben privacidad en sus espacios personales, ellos reportan que tienen dificultades en sus relaciones familiares. Y obviamente estas dificultades en las relaciones personales afectan una experiencia general sobre la cuarentena, por lo tanto, a mayor dificultad relacional, menor experiencia placentera o agradable durante la cuarentena. Y por último, de las correlaciones, yo lo que les quiero también presentar es esto, que es también muy interesante. Fíjense lo que les preguntamos sobre los conflictos por el uso de los espacios. Creo que todo el mundo sabemos que en este momento estamos todos haciendo uso de la casa, por lo tanto pueden generarse conflictos. Estos conflictos, de acuerdo a este estudio que nosotros hicimos, están asociados de manera inversa con la facilidad para adecuar los espacios. Es decir, si yo me encuentro que tengo un espacio que puedo adecuar fácilmente y lo adecuo para cumplir las necesidades que tengo que hacer, eso va a ayudar a que yo reporte menos conflictos con las personas con las que convivo por el uso de los espacios. Asimismo, la experiencia general durante la cuarentena, que si fuera positiva sería de agrado, está relacionada de manera indirecta o de manera inversa con los conflictos, es decir, a menor conflicto, mayor experiencia positiva durante este confinamiento. Obviamente, la experiencia general de la cuarentena también está asociada con los espacios ruidosos y con los espacios estresantes. Bien, bueno, y también obviamente si yo percibo ruido y estrés en los espacios, yo voy a reportar también de manera positiva conflictos por el uso de los espacios mientras estamos en este periodo de confinamiento. Bueno. Vamos a las conclusiones, por favor. Bien, ya. Sí, a partir del análisis que ustedes acaban de escuchar de las correlaciones entre variables y los tipos de variables que arroja el estudio o que fueron tomadas en el estudio, presentamos o les compartimos ahora unas conclusiones a manera de algo preliminar respecto al estudio que estamos realizando. Como lo comentamos al principio, uno de los principales inquietudes e intereses del grupo de trabajo a realizar este estudio era que, además de las complicaciones ya implícitas en una problemática como la pandemia del COVID-19, estábamos considerando que el espacio habitacional, que es uno de los espacios que ha sido sometido a prueba durante esta pandemia, identificábamos nosotros la posibilidad de que estuviera presentándose cambios importantes dentro de estos espacios habitacionales y en la percepción, por supuesto, de los habitantes durante su permanencia dentro de estos espacios. Es así, por ejemplo, que una de las principales intereses dentro del estudio es la relación que tienen estos espacios habitacionales o residenciales en las personas o en la salud específicamente de las personas, y parte de lo que hemos concluido hasta ahora es que esta salud al interior de las viviendas está asociada al contexto espacial y por supuesto también a la parte afectiva cotidiana que se está generando dentro de estos espacios. Y algo muy puntual o particular que quisiéramos compartirles también a manera de conclusiones preliminares es que lo que encontramos en el estudio es que existen viviendas que no están brindando satisfacción a las necesidades de sus habitantes en esta actual situación de pandemia. Este aspecto nos pareció de lo más relevante de acuerdo a los resultados que hemos obtenido, porque podría estar generando factores de riesgo para la salud. Algunos de estos factores de riesgo podríamos compartir con ustedes hasta ahora es la escasa adecuación de los espacios domésticos para estas nuevas actividades que se derivan de las necesidades provocadas por una situación de pandemia. Es decir, los espacios actuales no eran o no estaban adecuados para estas nuevas actividades.
Pero no solamente es que no estuvieran adecuados en la situación actual, sino que además han presentado dificultad para poder adaptarlos, para poder usarlos, digamos, en armonía, digamos, con estas nuevas necesidades que han surgido a partir de la pandemia. Es decir, el espacio doméstico está representando dificultad para sus habitantes al momento de querer adaptar estos espacios. Y esto genera también un riesgo para la salud, como ya se mencionaba en las correlaciones de quien los habita. Se está presentando también como factor de riesgo la afectación en la relación entre los habitantes, es decir, los dos puntos anteriores, esta escasa adecuación de los espacios actuales, pero también la dificultad para adaptarlos, está generando problemas en las relaciones de quienes los habitan. Y esto pues está representando riesgos también para la salud. Y hablando de todos los factores anteriores, pues bueno, todos ellos, junto con algunos otros que hasta el momento, bueno, son los que compartimos con ustedes, limitan la satisfacción de los habitantes, y la satisfacción está estrechamente relacionada con la salud de quienes habitan estos espacios. Bien, bueno, y estas necesidades de las que hablábamos, que surgieron con el confinamiento prolongado, algo de lo que hemos notado con el estudio es que demandan la adaptabilidad casi inmediata de estos espacios. Es decir, no hay mucho margen de tiempo como para poder esperar para poder adaptarlos. Es decir, se presentan de manera inmediata y no están respondiendo a esta cualidad que se les está demandando. Los espacios están costando trabajo de adaptarse para que los habiten y satisfagan sus necesidades las personas que viven en ellos. De tal manera que la satisfacción es algo de lo que se está afectando de manera más notoria, y bueno, al estar relacionada estrechamente con la salud, es ahí en donde se percibe una amenaza a partir de esta contingencia sanitaria que se está viviendo. Ya de por sí, la contingencia implica una serie de riesgos, y bueno, se ven incrementados por las situaciones al interior de los espacios de las viviendas. Es así que consideramos que, bueno, el diseño de estos espacios domésticos podrían replantearse a partir del trabajo conjunto entre la psicología y la arquitectura. ¿Con qué objetivo? Pues principalmente para tratar de facilitar esa adaptación que actualmente está costando trabajo. El trabajo conjunto entre estas dos grandes áreas de conocimiento podrían estar ofreciendo la posibilidad de facilitar esa adaptación, tomando en cuenta la percepción que se está generando en las personas respecto a estos niveles de satisfacción a sus necesidades dentro del espacio doméstico. Y digamos que estas son las conclusiones preliminares a las que estamos llegando el equipo de trabajo. Así es. Bueno, y entonces pues es un ejercicio que estamos realizando que es interdisciplinar y que además ha sido muy importante porque nos ha ayudado como a encontrar la potencialidad de la psicología ambiental que creo que se construye pues en conjunto con el trabajo de otras entre diversas disciplinas. Así es que ha sido como muy interesante. Y en caso de que ustedes necesiten o requieran mayor información, pues nos pueden escribir a estos correos que están aquí o a lo mejor les gustaría colaborar o apoyarnos en alguna manera o continuar el proyecto, pues les agradecemos mucho su interés. Pues no sé si hay algo más o nos despedimos ya de ustedes, y les dejo también la palabra a mis compañeros para que también se despidan. Bueno, nada más. Sí, Roberto. También, al igual que la doctora Jimena, si de repente hay algo que quieran compartir, con mucho gusto, están los correos en los cuales podemos tener comunicación sobre estas variables que se han comentado de salud integral y la relación con los espacios. Bueno, pues muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.